ustedes no van a ser los privilegiados, pero en algún momento nos vamos a hacer inmunología nosotros aquí. Por favor. Porque la inmunología es fundamental saber para entrar. Sí, es fundamental. Lo que pasa es que como es la primera corte, dependíamos de esa materia, ¿no? No podíamos nosotros meter en la materia, pero seguro que nosotros en un futuro vamos a ir metiendo materia y de tal manera de no depender. Pero yo creo que la entenderíamos mejor. Sí. ¿Qué? Con ustedes, con la metodología. Eso lo haríamos, ¿no? Pero bueno, todavía no estamos ahí. Cuando yo estaba recordando, Nosotros dábamos inmunología. Claro, los tres éramos los inmunología. Ahí sí vamos a No, guiar esa y comencemos. esta clase que yo le he dado es de inmunología molecular. Exacto. ¿Sí? Y ahí hay alguna cantidad de cosas de inmunología que yo he quitado, ¿no? No tiene nada que ver con ustedes. Pero a mí cuando me preguntan cuál sería la base, es para hacer medicina general tiene inmunología, porque la inmunología tiene un control en todo lo que este posgrado que es preparación y regeneración, es inmunología. ¿Sí? Pero bueno, esta vez no lo vamos a hacer y nosotros no necesitamos muchos capítulos que ustedes también no los necesitamos. Pero por ejemplo, el capítulo de citoquina, sacando cosas que yo he sacado de inmunología, por ejemplo, con interleuquina 2 es importante hablar de interleuquina en inmunología, por todo lo que eso implica. Y si uno entiende interleuquina 2, entonces entiende interleuquina 17. Entonces entiende interleuquina 7, ¿verdad? Eso no lo pudimos hacer. Bueno, siguiendo con la historia de inmunología, una historia de medicina regenerativa. Dice cuenta cuando nosotros, hoy estaba recordando que en el año 2005, hace 21 años, nosotros propusimos la idea del doctor Romano y yo a un grupo. Y ese grupo, en el año 2005, nos dijo que no podían participar en el grupo porque nosotros no teníamos experiencia. Y el doctor Romano, uno de los investigadores que ha tenido el IBI, hematólogo, él fue en el año 90 uno de los propulsores de los primeros, hacer aquí en Venezuela los primeros ensayos de clonogenicidad en hematopoiesis, que ustedes lo van a ver. Y yo venía de Estados Unidos haciendo pura hematología experimental. Bueno, el doctor Romano en esa reunión, yo permanecí callado, raro, dijo, pues lo vamos a hacer entre los dos, porque esto es la medicina del futuro por largo rato. Y eso va a ser imagen del IBI y de Venezuela. No se equivocó hace 21 años. Y las personas que dijeron que no, se quedaron, para ustedes saben, la prehistoria de lo que es. Porque esto no es solamente para saber medicina regenerativa y saber células madre, hay que saber biología, ¿no? Hay que saber fisiología, hay que irse metiendo mucho, por supuesto, en todo lo que es la base profunda de la biología celular e ir amasando todo eso, ¿no? Ir amasando todo eso, porque si no, uno no lo entiende. Uno no entiende cómo pueden poner los genes con las citoquinas, con la migración, con ni sé qué cosa. Uno se pierde. Entonces se queda como los médicos que ponen células con nosotros, muchos de ellos. Ponen la célula y ya.
Y que se haga el milagro. Yo trabajo con células madre y se regeneró. Pero la base para haber llegado allá no le interesa. No le interesa. Entonces, bueno, vean, vamos a hacer, antes de esto, quería mostrarles esto. Nosotros estamos en este tema. Buen día. Sí, lo creo. Nosotros estamos aquí. Citoquinas, factores de crecimiento, y estamos en autorrenovación y diferenciación de células madre embrionarias. ¿Por qué? Porque hoy todo lo que tiene que ver con medicina regenerativa y aplicaciones en pacientes pasa por conocer expresiones de genes, factores de crecimiento, biología celular. Si ustedes ven, por ejemplo, es inconcebible, yo le preguntaba a unos cuantos cardiólogos que son buenos, si ellos se han leído el artículo de regeneración cardíaca publicado en Cell, que dio paso a que los japoneses se anticiparan y aprobaran el protocolo, ninguno lo ha leído. Y si lo leen, no lo entienden. Ellos lo que le preguntan a uno es, entonces uno tiene un parche y se lo pega y lo sutura, así bueno. Y después uno tiene que medir fracción de eyección, grosor del músculo, angiogénesis. Nosotros tenemos para hacer eso en la clínica. O sea, como si fuera, tú sabes, ¿no? Y eso no puede ser en nuestra facultad. Yo se lo he dicho a usted una y mil veces. No es posible que la facultad es nuestra. Oye, se sigan moviendo con conceptos y lecturas del año 40, 50, 60. Y entonces aparece alguien, por ejemplo, esa pregunta que yo siempre hago. ¿Será posible que yo tome una célula de la piel y la transforme a célula embrionaria? No. Porque vamos a disculpar entre comillas los médicos, porque no nos dan biología a esa altura, ni sé qué. Oye, pero un premio Nobel de Medicina. Es un premio Nobel de Medicina, o sea, no es cualquier cosa. Es como decir, ¿tú sabes lo que son los sistemas CRISPR? Wow, pues si fue otro premio Nobel de Medicina. ¿Tú sabes la posibilidad de usar T-reguladores, los conocimientos? No sé qué son los T-reguladores. Wow, pues si fue un premio Nobel el año pasado de Medicina. Pero cuando viene ya la aplicación, entonces, ¿qué le inyecto? Esto, ya. Y ya con eso tenemos. Pero el caso quizás el caso más duro es el de la célula pluripotente inducida, porque eso rompió un dogma biológico. Estamos hablando, vamos a suponer que la gente del microscopio, eso andaba por los 1700, 700, 800, 1900, 2000. Estamos hablando de 400 años que lo que madura se muere. No hay posibilidad de echar para atrás. No hay. Y tú preguntes en la Facultad de Ciencias, en la Facultad de la Universidad Central, y puedo preguntar cualquiera. Y eso es imposible. Wow, pues eso fue publicado en el año 2006. Hace 20 años fue publicado. ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos enseñando nosotros? Pero, como siempre les digo aquí, en muchas partes, nos negamos al cambio. Los que dan esas materias, como son incapaces de explicar, no lo dan. ¿No? Entonces, bueno, vean, nosotros estamos aquí en Citoquinas. No me acordaba que, ahorita que abrí fue que me di cuenta que yo tengo
clase quimiosina, que también se ve aquí, ¿sí? Que es importantísimo el capítulo de quimiosina. Y vean, todo lo que nosotros hemos visto, células, biología, señales, genes, factores de crecimiento, citoquinas, y todavía nos falta una parte de la materia. Y la semana que viene iniciamos otra materia. Que esa materia, sin esto, no la vemos. No la vemos. Que es reparación y regeneración. Reparación, regeneración e inflamación. El que no es un experto en eso no va a entender, porque todo es inflamación, todo es reparación y no todo es regeneración en nosotros, los humanos. No todo es regeneración, mucho es reparación, pero no regeneración, ¿sí? Entonces la semana que viene vamos a iniciar con todo esto, donde ya ustedes, cuando hablemos del capítulo proliferación, migración. ¿Y dónde está Carelis? Está montando un experimento con Alejandro. Proliferación, migración y diferenciación. ¿Cuándo salen los ratones? El 18, pero habíamos hablado de que lo podíamos hacer esta semana. O Ok. sea, de repente, no sé, miércoles, viernes. De Vamos a repente hacerlo el miércoles. Ok. Nos tomamos un ratico. Después de clase, dices tú. Sí. Ok. O sea, vamos a tener unos ratoncitos. Estos son experimentos que hacemos nosotros para hacer organoides, para hacer muchas cosas. Que es, por ejemplo, esto es tomar la cabeza femoral de un ratón. Es algo, hacer una serie de cuestiones ahí en la cabeza femoral, ponerlas en un coágulo y ponerlas debajo de la piel, ¿sí? Para ver reparación y regeneración. Eso sirve mucho para muchas de las tesis que nosotros debemos hacer. Pero es bueno que aprovechen, y con eso adelantamos un poquito la clase de técnicas en células, en el laboratorio con células, ¿no? Entonces, haremos una clase corta de teoría y nos vamos para allá para que vean solamente en qué consiste, porque el día que lo vean publicado dicen, coño, está facilito. Y como la foto es de este tamaño, entonces ustedes dicen, wow, así cualquiera. Cuando vean lo que es y todo lo que uno tiene que buscar, ¿sí? Y aprender a ver, porque aquí todos vamos a trabajar con ratones. Entonces, la semana que viene vamos a empezar con regeneración y reparación. Pero tú no dijiste que tú ibas a estar. El 19. ¿Estabas en Maracaibo? Sí. Y esa es la primera clase. Y es la primera, no me la puedo... No la podemos. Vean. Yo el lunes, y la que viene son... Usted dice. Y Giselle. Dice, No me voy a levantar un poco. No, es que esa primera clase es la primera clase. bueno, vean lo que vamos a hacer. No tenemos clase el lunes, porque no voy a estar. Eso es martes. Sí, Esto- eso es martes. Eso es martes, sí. O sea, tú no estás lunes y Esos martes. son martes y viernes. Esas clases son martes y Martes viernes. y viernes, Es exacto. que no sé a qué hora llego el día martes. No, bueno, pero muévela, rueda. Y no se puede dar el miércoles después de Es preferible. esta. Sí, se puede. Claro. Como que el Se miércoles. adelanta. El Sí, miércoles, no, No, el próximo el miércoles miércoles. siguiente, Posterior, el 20. el 20. Ah, exacto. O sea, en vez de darla, en vez. Un martes, el martes. Correcto. Ajá, ¿Quién ok. sigue el 20 de usted? Porque yo estoy... ¿Quién está el 20? Olga. Falta la. Después de la- Olga. Baja esa. Bueno. Vamos a llamar. Pero el martes, acuérdense que si perdemos una clase o un examen, lo recuperamos fuera para no alterar, ¿no? Lo cierto es que el martes no tenemos clase En la mañana. en la mañana. El martes no tenemos clase. La única manera que tengamos clase, pues voy a buscar a qué hora llego yo, es, y les consulto a ustedes, si yo llego temprano, 9, 10 de la mañana,
Acuérdense que tienen inmunología a las 2. A A las la 11. tarde. A las dos. A las 2, ya. Nos hablamos, pero si se suspende o no, nos hablamos y ahí vemos, ¿no? Entonces, para concluir esto. Entonces, bueno, principio de regeneración, yo termino con mis clases y viene Olga. Esta es la de biología células madre. Y luego sigo yo. Sí, yo Olga. Y luego Mira, otra vez, formación de blancos. Claro, sigo con Olga. progenitora. y luego viene Dilana, luego viene Carelis y termina Giselle. Ok. Ok. Y se acabó la materia. Esta es una... Ok. Bueno, vamos a seguir y dense cuenta. Hemos visto genes, citoquinas, receptores. Hemos visto la biología. Y entonces, algo que es importante cuando uno está haciendo experimentos in vitro, in vivo, si quiere crecer células, si quiere diferenciar, si está trabajando con células madre embrionarias, si quiere hacer células beta, ¿sí? ¿Dónde está la compañera? No Hoy no viene porque me Le dijo van a que sacar. Células, se le van a celebrar en Valencia. células embrionarias, uno tiene que saber y leer qué factores yo necesito usar. Vamos a crecer neuronas, búscate un artículo. Mira, aquí ponen esto y esto. Vamos a crecer, vamos a hacer células madre embrionarias y vamos a hacer endodermo y después vamos a hacer, qué sé yo, células beta. Búscate qué factores tienes. Vamos a hacer neutrófilos. Búscate cuáles son los factores y ya uno sabe. ¿Está bien? Entonces, ya hemos hablado de las señales, algunas, y de los factores de crecimiento. Hoy vamos a tocar este tema. Y vuelvo a repetir porque esta es la base de todo. ¿Sí? La base de todo es lo que hemos visto. Hay una célula que recibe una señal que produce citoquinas que se unen a un receptor y que hay una respuesta. Esa es la base. Más profundo, ¿cuál es la respuesta? Ya sabemos que el TNF no es solamente que destruye células tumorales, no. TNF hace cualquier cosa, lo que nosotros llamamos pleiotropina. ¿Y cómo lo hacen? El ejemplo clásico de un receptor. Sea el receptor que sea, hay un ligando que se une a un receptor, que hay un proceso de fosforilación, generación de complejos de transcripción, pasan la membrana, se unen en el ADN, activan los genes correspondientes y ¡bum! Entonces, si nosotros pensamos que yo tengo aquí una célula embrionaria y quiero hacerla proliferar sin que se diferencie, ¿qué se te ocurre a ti? ¿Cómo crees tú? Así no lo hayas leído. ¿Cómo, basado en todo esto, cómo se te ocurre, María? Que prolifere sin que se diferencie. Bueno, que solo haga autorrenovación. Bueno, en el caso de las células de ratones habíamos dicho que mantenerlas con LIF y BMP. Muy bien, mi amiga. Bueno, no sé cómo le tienen miedo a inmunología. Ay, se andan volando. macho para ti. Dense cuenta. Yo tengo señales de proliferación sin diferenciación y tengo señales de diferenciación. Si una célula se está autorrenovando es porque algo está inhibiendo la diferenciación. Y ese algo puede ser un factor. Puede ser una citoquina en esa célula, en ratón. Si yo pongo eso, prolifera y no se diferencia, deben generarse señales que bloqueen la diferenciación. Yo le quito el líquido. Se quitó el bloqueo de diferenciación y ahora la célula se diferencia. Tan sencillo como eso. Y eso es lo que uno tiene que manejar
y de acuerdo a si es humano, si es ratón, todo eso, ¿no? Si es pluripotente, si no es pluripotente, todas esas cosas. Y entonces tenemos señalización que nosotros... Y la semana pasada vimos, Sofía, la otra clase de receptores que tenemos, que son los receptores tirosina. Dime cuáles son una diferencia. Cuando uno pregunta en el examen, dime una diferencia, no te estoy diciendo dame el testamento, una diferencia entre los receptores tirosina y los receptores tipo 1 de citoquina. Los tipo 1 son los hematopoyéticos y ellos no se pueden autofosforilar y dependen del JAK-STAT. Y estos sí se pueden autofosforilar. Muy bien, mi amiga. Y por eso estos son los receptores que si trabajamos con células embrionarias, trabajamos con epitelio y eso, estos, si trabajáramos en cáncer, estos son los receptores que a nosotros nos interesan. ¿Por qué? Porque yo lo que les dije, si la señal, si aquí está la molécula que tiene que unirse a los receptores, pero un receptor de estos tiene una mutación que hace que se autofosforile, él va a producir la dimerización y aquí no hay ligando. Se saltó esa. Y al saltarse esa hay señal y al haber señal, entre otras cosas, hay tumor. Hay formación de células neoplásicas. Doctor, disculpen, ¿por qué no lo pone como presentación? Ay, perdón. Yo estoy aquí Yo pensé que era que estaba repasando, ¿no? repasando. ¿sabes? Eso sí ve. Esta mañana me puso, no tengo carro, pero ponga. Tengo luz. No tengo No luz. tengo luz. Pero, Vamos en la mía. Póngame una a buscar. entonces, pero ponga me va a llevar. Yo le digo, oye, bien, porque ponga. Ponga eficiente. Entonces, vuelve a poner, sí, ella es buena amiga, sí, ponga de la boca. Entonces, dense cuenta de la importancia de esto. Y en cáncer hay una cantidad de moléculas que, una vez que se conoce esto, lo que se hace es crear una molécula. Ahora con inteligencia artificial eso es más fácil para los que lo hacen. Este tipo de experimentos se pueden hacer en una hora con resultados bastante confiables, con modelaje, y yo después esos resultados los hago in vitro. Entonces, yo conozco el sitio de fosforilación y yo le pregunto al programa, basado en esa secuencia y en esa estructura, ¿qué molécula podría unirse? Esta. O estas 10. Entonces la gente que trabaja en eso dice curvas de afinidad, eso tiene una palabra, lo hace más estricto al sistema, aumenta las afinidades aquí y se queda con 3 moléculas. Esas 3 moléculas se le da a un químico y el químico las sintetiza y luego vienen las otras pruebas, ver si esas moléculas pasan aquí, porque esas moléculas van a actuar aquí o más adelante pueden actuar acá. Hay moléculas de esas que están haciendo curas en cáncer. Pero, Génesis, yo le doy a esa célula o a ese paciente esa molécula y de repente el paciente deja de responder las células del paciente, esas que me tienen. ¿Qué habrá pasado? Deja de responder. Perdió la afinidad por el... No, se mantiene. que se está fosforilando por otro... Oye, muy bien, mi hermana. Yo no sé cómo esta gente va a estar con ese temor. Acuérdense que la célula no es una señal. La célula es un parásito
que aprende a usar otros tipos de señales. Si tú me bloqueaste aquí, me vas a bloquear, es importante. Pero llega un momento que yo me salgo de ahí y comienzo a hacer otra, tengo otra señal y hago lo mismo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que habíamos visto, los procesos de fosforilación. Hay la dimerización, como ustedes ven acá, hay un proceso de transfosforilación. Este fosforila este. Mi hermano, deje el teléfono que me pone nervioso, ¿sí? Si yo estoy hablando y te veo hablando por teléfono, pues yo no... ¿Y no podría usar también una molécula que bloquee la transfosforilación? O sea, que haga que no se una, no se puede. Los resultados, por lo que llaman los oncólogos, isoresistencia a medicamentos. No es como cuando tú hablas de la resistencia bacteriana, ahí lo que sucede es o que mutó, hay otra mutación, o que agarró otra señal, como vamos a ver más adelante. ¿Y hay algún punto en que, por ejemplo, si regularmente la célula busca otra vía para fosforilar, que no ubique otra vía y realmente se quede sin ese medio de fosforilación? ¿Existe esa posibilidad? Sí, o sea, que se bloquee completamente. Sí, y esa es la molécula ideal. Y eso con inteligencia artificial lo es más todavía, porque tú pones toda esa información y te genera ese ciclo de Krebs ahí, y entonces tú buscas dónde está el nodo central. Okay. ¿Sí? Pero esa es la búsqueda y poderlo lograr. El punto es que si eso fuera así, nosotros no estuviéramos aquí. Nosotros somos producto de la evolución porque tenemos 500.000 respuestas. Redundancia. ¿Sí? Ok. Bien. Todo este capítulo, aparte de que yo les dé algunas referencias, por ejemplo, a lo mejor les paso la referencia del descubrimiento de la interleuquina 15, para que ustedes sepan. Pero todo es Albers, William Paul y algunos que van a ver de esos de Atala. ¿Sí? Ok. Esto ya lo vimos. Nosotros vimos cómo es la formación del blastocisto, vimos lo que es la zona que se llama como quística del blastocisto, tenemos los epiblastos, tenemos los hipoblastos, pero esas células están en contacto y esas células tienen que recibir señales entre ellas. Por un efecto paracrino, lo que yo produzco aquí lo transmito acá, o lo que yo produzco aquí por un efecto autocrino actúa acá. Y vean que cada vez está más circunscritos los factores fundamentales en estos procesos. ¿Por qué es importante esto? Vean, ayer veía una noticia, no pude bajar porque no está publicado, sino está publicado por ahora en una revista de esas que son de archivos, los preprints que tú pagas para que ese artículo quede ahí y protegerlo mientras te lo están analizando por otro lado. ¿Sí? De unos tipos que están cultivando espermatozoides. ¡Wow! Y vean, todo eso viene de aquí. Porque yo no recuerdo la biología de todo eso, pero es un rollazo, porque desde que se genera desde la célula madre del espermatozoide hasta que el espermatozoide es maduro, él va migrando, va pasando por todos esos tubos seminíferos que son vuelta, y va madurando, y por eso es que no se había podido lograr. En ese artículo lo que refieren es que ellos inclusive estaban tratando desde células madres germinales generadas desde el embrión llegar a eso, pero esta gente lo hizo más fácil. Si yo estoy produciendo espermatozoides todo el tiempo, quiere decir que yo tengo células madres, ¿verdad? Si no, no estuviera produciendo espermatozoides. Entonces esta gente, de lo que refiere el artículo, es que ellos pincharon y aislaron
supuesto, con toda una serie de factores y según el artículo pueden producir cantidades de espermatozoides. Pueden ustedes pensar con estos conocimientos que los pacientes que te producen un bajo número de espermatozoides, dame acá, y te los entrego maduros, porque eso es lo importante, que maduran en el cultivo. Yo leía el artículo y decía, bueno, esas son las cosas que para uno son fáciles de hacer. Pues tú lees el artículo y tú dices, yo lo hago, ¿verdad? Agarra un ratoncito, le saca y ve cómo se hace la cuestión y lo hace. Pero a mí me daría miedo hacerlo. Yo digo que ese riesgo se lo corran otros, porque en los procesos de cultivo de cualquier célula, la célula puede transformarse o puede mutar, y no vaya yo a estar usando espermatozoides in vitro para fecundar un óvulo in vitro, ¿no? Pero eso es un avance enorme. Y entonces ustedes van aquí, volviendo al tema, ustedes ven aquí las imágenes de las proteínas morfogenéticas, una familia, la familia de jefe beta, nodal, la familia WNT, la familia no, el WNT, que son fundamentales en ese proceso cuando ellas comienzan a tener interacción y hacen que estas células se diferencien a lo que se tiene que diferenciar y estas se diferencien a lo que se tiene que diferenciar. Ok, ya vamos a volver a ello. Y ustedes ven cómo estos procesos, por ejemplo, para generar células de mesodermo, hemangioblasto, formación en la parte de angiogénesis, es fundamental factores que nosotros usamos en el laboratorio. Factor de crecimiento fibroblástico, factor de crecimiento endotelial, eso está presente ahí, ¿sí? Por eso es que muchas mutaciones que afectan al receptor o a ese, cuando lo hacen, producen unos daños, muchos de ellos letales, ¿no? Pero es en esta interacción y nosotros, con esta información, nosotros queremos hacer células de mesodermo. Entonces, ¿cómo derivamos células de mesodermo? ¿Tienen las células ahí? Sí. Entonces pon FGF, pon VGF y vas poniendo para generar la célula que tú quieres generar. ¿Sí? Y bueno, esto también lo habíamos visto, que nosotros tenemos todo un cuadro de diferenciación hasta llegar a células maduras, ¿verdad? Por ejemplo, hematopoiesis. Hay el proceso de gastrulación, mesodermo, célula hematopoyética y la generación de esa célula. Todo eso son señales, son factores. Y nosotros podemos hacer eso, y de hecho lo hacemos. Hemos publicado algunos artículos, lo hacemos en el laboratorio. Ok. Y si uno quiere complicar más, ya yo me salí de las verdaderas células pluripotentes, que es la embrionaria, la clásica, a pesar que nosotros tenemos. Luego esa se diferencia en una multipotente. Luego esa se va a diferenciar en unipotentes, pero este es el cuadro hematopoyético. En el cuadro hematopoyético, de aquí se genera todo esto. Y en cada línea de esto hay citoquinas, factores, receptores que uno tiene que tener en consideración para lo que uno quiere hacer. ¿Qué es lo que queremos hacer? Linfocitos B. Entonces tenemos que ver cómo nosotros vamos a derivar linfocitos B desde una célula primitiva. Factores. ¿Sí? Y cuando uno está haciendo estos experimentos, entonces siempre muchos factores de citoquinas cruzamos con ratón, cruzamos con cerdo, cruzamos con rato, otros no. Pero entonces uno cuando está en el laboratorio dice lo que habíamos visto de especificidad de citoquina.
si vamos a comprar para hacer interleuquina 7, antes de buscar la interleuquina 7 de ratón, búscate esa citoquina o la humana y que cruce. Porque si cruza, vamos a gastar 250, 300 dólares en una sola citoquina, porque la podemos usar en los dos. ¿Está claro? Ok. Entonces, de esto van a tener una tremenda clase de progenitores hematopoyéticos. No, yo solo lo que les quería decir era lo que estamos hablando. Y dentro de los factores de señalización paracrina en esas etapas tempranas, y aquí les voy a llamar la atención en lo siguiente. Habíamos hablado del GESCO, que es como la maestra, que en una fase coordina mucho de los procesos, las proteínas WNT que tienen que ver con pluripotencialidad, el factor de crecimiento fibrolar, que ya vimos en dónde está, y la familia de TGF-beta. Vean que estamos hablando a nivel embrionario. Por eso es lo que yo les decía, que cuando uno dice, bueno, vamos a inyectar TGF-beta, wow, ¿qué puedes estar tú produciendo? Para yo, dense cuenta, el TGF-beta es uno de los factores que más se conocen su función. Pero, nada en paciente. Cuidado. ¿Sí? Pero creo que no sé quién, no sé si era TGF-beta, que inyectaban en úlceras, y yo decía, a mí, yo tengo que ver cantidad de pacientes publicados para nosotros meternos, porque estamos hablando de factores que en la etapa embrionaria son capaces de hacer de todo, ¿sí? Y puedo yo transformar una célula. Y dentro de estos nosotros habíamos tocado, pero dentro de la parte de señalización, ustedes si recuerdan la vía de GESCO, vean todo lo que está involucrado Eso fue pregunta de examen. ¿Ah? Eso fue pregunta de examen. ¿En dónde? ¿En usted? Acá ni se acuerda. ¿Cuál era como que el Responsable de la organogénesis. ¿Sí? Vean. ¿Quién la contestó bien? Todos, vale, todos. Todos. Yo no les mostré el examen, un día lo vamos a ver. Entonces, vean el complejo de señalización. Estos son receptores que no hablamos, nosotros no hablamos de todos los tipos de receptores. Son receptores que son así, hacen 7 vueltas, entra y sale, entra y sale, entra y sale. Y esos están acoplados a otro receptor intracelular. ¿Sí? Y entonces, estas células transmiten la señal a través de un complejo X y van al núcleo igualito, ¿sí? Para inducir señales. La vía del WNT, que es una vía en la cual la vamos a ver más adelante de una manera un poco más compleja, que va a través de este tipo de quinasa con una cestar y van al núcleo para producir este tipo de señalización, ¿no? Aquí, y esta es la vía de noche, que son de las vías que uno más habla cuando quiere hablar a este nivel WNT, GESCO y noche. Hay gente que se dedica a todo eso, y la mayor parte de estos descubrimientos vienen del pececito cefra, el pez cebra, ¿sí? Que es fantástico. Yo nunca he trabajado en eso, pero he visto imágenes y es fabuloso porque tú puedes marcar la célula y como es medio transparentón, tú puedes, si tú marcas las células, ya vienen marcadas por ejemplo con el gen de GFP, proteína fluorescente, tú ves cómo las células se van migrando y se van para acá y se van para allá. Tú ves cómo si tú produces un daño, ves cómo las células vuelven a ir para acá. Entonces, la señalización del día noche, que es importante, estamos a este nivel, pero esta vía también es importante en inmunología, y vean
procesos de cómo se dan estas uniones el ligando con el receptor. Aquí está el ligando, el notch se cliva, queda unido al ligando, se cliva, y aquí es este segmento intracelular que es el que va al núcleo para ver en todo esto, ¿verdad? En todo esto están involucrados. Nosotros estamos haciendo un trabajo ahorita con linfocitos T, ¿sí? Relacionado con esto. Entonces, por ejemplo, el estudio que mencionó sobre los que están creando los espermatozoides fue la vía WNT, o sea, la modificación. Hay que leer. Porque, ok. Hay que leer. Si no nos puede pasar. No, ahí lo que dice es que está ahí, ok, todavía están no. a la espera, pero ese es un artículo que, wow, yo no sé, todos los años del mundo tratando de hacer proliferar para producir espermatozoides, es un trabajón y debería venir en una revista pesadísima. Y todo el mundo se va a meter en eso, ¿sí? ¿Por qué? Billete, más que el paciente que si tiene o no tiene espermatozoides, billete. Sí. Entonces, tú pagas eso y por lo general son cultivos que para nosotros no deben ser gran cosa, ¿sí? Crecer células embrionarias, eso sí es sistemas complejos. Entonces, uno de los factores de crecimiento que ustedes, los que vayan a trabajar con células embrionarias, van a ver, es el LIF. Ese LIF que está ahí, que transduce señal a través, para pluripotencialidad, a través de esa molécula del STAT3. Entonces, se une al receptor. Nosotros hablamos del LIF cuando hablamos de la interleuquina 7, de la interleuquina 6, del GP100, esas cosas. Hay la fosforilación y esa señalización va al núcleo, y en el núcleo, más adelante vamos a ver qué gen activa. Esto a nivel embrionario, ojo. Esto a nivel embrionario, porque si estamos en otra célula es otra cosa. ¿Está bien? Ok. Ese se da solo en ratón. ¿Sí? Para mantener la pluripotencialidad. Quiere decir que si yo tengo células madre, tengo que pedir las células, mi amiga. Las células a los brasileros, me dijiste tú. Los brasileños tienen una línea embrionaria. Tienen muchas IPS, pero una embrionaria. Los mexicanos y los argentinos también. Vamos a pedir. Y ojalá lo hayan producido, lo hayan probado en paciente. Esos son para controlar la pluripotencia. ¿Sí? Luego tenemos esta familia, de proteína morfogénica. Que se cuenta, eso es toda una familia. Y hay una que usan los odontólogos para regenerar hueso. No tiene nada que ver con esto. Pero siendo familia, a uno le da miedo. A uno, no, que tú la compras y es carísimo. Lo que pasa es que es carísimo. Yo no, por supuesto que no sé si está aprobado por FDA, EMA, no lo sé. Puede ser que sí, para que lo tengan en frasquito. Pero uno conociendo esto, uno se frena. Lo mejor es si tú pones una célula que produzca la mayor parte de citoquina y ella reciba señales para producir en el orden de picomolar. Eso es lo mejor. O menos. Entonces, esa proteína morfogenética que usa esos factores de transcripción, vean que aquí tenemos una tirosina de ese tipo que se autofosforila. Esa proteína fosforilada junto con esa citoquina van al núcleo y ya vamos a ver qué es lo que produce. Luego tenemos la familia del TGF-beta,
que vean que usa también una tirosinquinasa, por eso es que esos receptores tirosinquinasa que tienen capacidad intrínseca de fosforilación pueden hacer tantas cosas, y los tumores que se derivan de ese tipo de células son tumores con las células son con una morfología totalmente irregular, indiferenciada. Cuando uno ve, son indiferenciados, ahí deben estar metidos estos receptores. Y entonces lo interesante es que, aquí está puesto así, que estas señales que vienen de TGF-beta, activina, que se ponen en el cultivo, van a través de esta señal, y es esta molécula, esta familia, los que se van a unir a un sitio específico del ADN. ¿Sí? Esta es lo que se usa en humanos para mantener pluripotencialidad. Luego, la vía de WNT, que es común al ratón y humano. ¿Sí? Es común al ratón y humano. Pero, si bien es importante, vean lo interesante. En experimentos que se hacen eliminando o bloqueando esta vía, la pluripotencialidad se mantiene. En eventos que se hacen bloqueando la señalización del IF, se da la pluripotencialidad. Y es lo que les decía, que la célula escapa, ¿sí? La célula usa otra señal. Y lo interesante de todo esto es, vean, los genes, aquí se activan una serie de genes, fundamentalmente esos genes que tienen que ver con los genes que se usan para inducir pluripotencialidad, o 3, 4, SOX, KLF4 y esa función. Pero activa CEMI. Y el CEMI tiene que ver mucho con ciclo celular. Mucho con ciclo celular. Y ese es uno de los genes que se evitan mucho, no se usan para inducir pluripotencialidad por efectos, muchas veces cuando esa célula se transforma, tiene que ver con la expresión de ese gen. En la clase con la doctora Dilana hablamos que era un protoncogen, ¿cierto? Sí. Acuérdense que todos tenemos ese gen. Cuando da la mutación, es que ahí uno puede hablar de que sea un oncogen. Cierto. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando se descubrieron en una línea tumoral y se hizo un oncogen, como que nosotros no tuviéramos, nosotros tenemos el gen. Y dense cuenta, este concepto de que lo que es la célula normal, que no está activada, vamos a llamarlo que no está activada, ¿qué es lo que necesita? Y nosotros vemos que la célula de ratón, la que no ha sido tocada, necesita para mantener la pluripotencialidad LIF, BMP y esta. LIF, BMP y esta. Cuando esa célula es activada, ya tú le quitaste el LIF. Le quitaste el BMP. El BMP no se usa, pero se sabe que se necesita, y vean cómo aparecen estos y estos que tienen que ver con diferenciación. Se apagaron los que mantienen pluripotencialidad y se prendieron los que inducen diferenciación. ¿Está claro? Y vean ahora en el caso humano. En el caso humano, para yo mantener la célula no activada, voy a decir, naive, yo necesito FGF. Y aquí el FGF me produce diferenciación. Y en el humano, no. Lo necesito para yo mantener las células en pluripotencialidad. ¿Está claro? Y entonces, bueno, en esta tablita ustedes pueden ver
lo que se necesita para mantener la pluripotencialidad y lo que se necesita para sacar a la célula de pluripotencialidad. Creo que la que viene. Y es más complejo que todo esto, ¿no? Pero ustedes ven aquí la vía del IF, fosforilación de JAK, está 3 factores de transcripción y va hacia lo que es el ciclo celular, bloqueo de diferenciación. El FGF4, que en el ratón bloquea esto, bloquea, cuando yo pongo bloquea esto y al bloquear esto se va a diferenciación. Y en el caso del WNT, vean ustedes cómo la unión a su receptor libera la beta-catenina y hay todo un proceso de transcripción hasta inducir lo que es la pluripotencialidad, siempre asociado a 3, 4 y unos 2 o 3 factores más. ¿Está claro? ¿Y para qué nos sirve eso? Bueno, en el laboratorio uno recibe la célula madre del blastocisto, la embrionaria, y esto es ratón, cuando uno les pone el LIF, vean esas colonias, vean ese tipo de colonias, y uno tiene que estarle poniendo LIF. Si uno le retira el LIF, la célula se diferencia y hace esa esfera. Y en estas esferas yo tengo todos los tipos celulares que hay. Ya comienza a diferenciarse. Comienza la misma célula a entrar dentro de un proceso de activación química que tiene que ver con diferenciación. Y esta es la imagen, como les decía, que ustedes ven latir, en la cual nosotros vemos latir a ese corazón, ¿no? Desde esto. Esto es lo que uno hace en el laboratorio. Entonces uno tiene que saber y decir cuáles son las colonias de células madre indiferenciadas y cuáles son las colonias de células madre diferenciadas, embrionarias diferenciadas. ¿Y por qué esto es importante? Porque a lo mejor tú quieres, para un experimento X, obtener células indiferenciadas y te vas al cultivo y tú tomas esta célula, ¿ya? Y ahí ya las expandes o haces lo que quieras hacer. Esto es carísimo el LIF, creo que cuesta más de $1,000 y pico. 1.500. Pero 1.500 así, como 100 microlitros, o sea, así, no es un pote. Sí. Entonces, sí, y bueno, ahorita a nosotros nos debe costar muchísimo. Mucho más, claro. Un bloqueo, que eso nos llega acá, nos venden $2,000, $3,000. ¿Qué harías tú, compañero, en nuestro caso? Y ahora no podemos investigar células madre embrionarias, pues no tenemos los $3,000. ¿Qué harías tú? ¿Qué se te ocurre? Lo que pasa es que, bueno, el LIF es necesario para... No lo tienes. Ni lo puedes comprar. Ni lo puedes comprar, estás pelando. Entonces lo que te queda es insultar al gobierno, que insulta al gobierno, pero después vuelve al laboratorio y te volvemos a contar. ¿Qué se te ocurre? Esto lo pensaba la gente en los años 40, 50, 60. Agarrar el ratón y tratar de aislarlo, de sacarlo, extraerlo. ¿Extraer qué? El LIF. Prefiero conseguir los $3,000. Pero no los tenemos. ¿Qué dices tú, Joyce? No, llegó a hacer lo mismo. Porque yo se lo dije. Sí, pero no recuerdo, hay varios ratoncitos. ¿Cuál es tu madre? Esto van a matar todos los ¿Varios ratones o lo que no Varios. Un kilo de ratón queremos que se diferencie y buscar otro factor entonces? Que sea más barato. El LIF, O no vamos a tener ninguno. el LIF es el fundamental. Ah, Si tú no tienes LIF, No hay. no vas a poder hacer eso. Claro. Pero ¿qué se te ocurre? ¿Qué dice María?
En ese caso no se usaban los fibroblastos endoteliales de ratón como células nodrizas. Ok, pero entonces tendrías que, María dice, estas son las células, y yo pongo aquí abajo otras células que sirven como de colchón, ¿verdad? Las pongo aquí y en el contacto, si esta célula produce LIF, pero tendrías que demostrar que LIF. Que son productores. Si lo producen o no. Que son productores. Yo también había pensado en eso porque recuerdo que en una clase la doctora mencionó que podíamos ponerlas como células nodrizas y creo que se les ponía era FGF, ellas producían otra cosa también para que sacaran el factor ellas mismas. ¿Qué dices tú, Génesis? Tiene que existir otro factor que haga No. la función. Bueno, si la vía LIF es o sea, el factor es una STAT que tiene un receptor tirosinquinasa, una manera de que se active sin tener el estímulo del LIF, ese De acuerdo. receptor. Tendrías que comprar la molécula, a lo mejor si venden moléculas de esas que te activen los receptores ese si es específico y te produzca. Vean, yo creo que la primera citoquina que se descubre es el interferón gamma en los años 60. No había nada de estas inteligencias artificiales ni modelaje. Luego la primera citoquina, la otra citoquina que se descubre es la interleuquina 2. Y antes de que se descubre la interleuquina 2, pero tú podías, ya tú sabías lo que tú dices. Yo buscaría células, 5 células, 6 células, las cultivo y tomo el sobrenadante del cultivo. Parece que ellas cuando están ahí producen proteínas y las secretan y yo puedo tomar el medio de cultivo y chequear. Entonces la gente que quería poner a producir, estos ensayos fueron clásicos, tenían interleuquina 2. Entonces lo que hacían era, agarraban linfocitos de vaso de ratón, le ponían un estímulo, se activaban, los linfocitos producían una serie de proteínas, ellos tomaban el medio, ¿sí? Aquí tenían linfocitos y le ponían el medio. Wow, a las 24 horas proliferaba, allá hay interleuquina. Y se demostró que había interleuquina 2 en el medio. Entonces, por mucho tiempo, nosotros aquí también hacíamos, saca esplenocitos, ponles fitomarlutinina con canabalina, un mitógeno, toma el sobrenadante y ahí hay interleuquina 2 y tú la pones. Entonces, nosotros tenemos unas células en el laboratorio que son una maquinaria de producir citoquina y siempre estamos chequeando. Dijimos, vamos a usar esas células, son células endoteliales del sinusoide hepático. Como producen de todo, vamos a sembrarlas y vamos a tomar medio condicionado se llama, o sobrenadante se llama. Yo lo tomo y voy a agarrar mis células madre embrionarias y le pongo medio. Si las colonias son así, ¡boom!, allá hay LIF. Y con eso, por ahora, tenemos como 4 años que no tenemos LIF, ¿verdad? ¿Ya? ¿Dónde? Estaba escondido por ahí. Nuevo. No nuevo, pero ya lo tengo que probar. Y entonces, Pero nosotros, duramos como 4 años trabajando así. Sí. Cuando teníamos ni plata para comprar libros. nunca se dejen tumbar porque no tienen plata. Pónganse a buscar las referencias
viejas, cuando la gente no tenía nada de esto y tenía que pensar más, porque, coño, si no tengo los $3,000, entonces ¿para qué trabajar en este país? Que esto, que el otro. Piensa Y observa. y observa. Que a veces, sin necesidad, o sea, si tú tienes ese sentido de observar y ves algo que te llama la atención, no lo dejes pasar. Esos pequeños detallitos te pueden marcar la diferencia. Y relacionar, porque uno a veces ve una cosa aquí y ve otra cosa en otro lado y no la junta. Y a veces juntando es que se consigue. Miren, el que ganó el premio Nobel por el descubrimiento de la inmunoglobulina hizo un dibujo, creo que en el año 50 o 60, y el tipo dijo, una inmunoglobulina debería ser así, debería tener esta región, tal. Cuando se hizo la cristalografía de la inmunoglobulina, era lo que el tipo había hecho. Entonces, ¿para qué sirve eso? Bueno, trabajamos en unas cuestiones, pero hay que también hacer crecer el currículo. ¿Sí? Nunca se olviden de dejar de hacer crecer el currículo. ¿Sí? No nos vamos a entretener con este gran descubrimiento que hicimos, pero vamos a escribir un artículo de esto. Por supuesto, si tiene sentido, si es original, si vale la pena. ¿Valió la pena lo nuestro? Claro que valió la pena. Las células endoteliales soportan la sobrevida y crecimiento de las células madre embrionarias, tal posible rol de Lif. ¿Listo? Y demostramos en el desordenante, claro que hay Lif, y demostramos por PCR que hay Lif, y entonces esto ustedes pueden ver acá, esto es la célula embrionaria con Lif, vean. Abajo es plástico, esto está pegado al plástico. Aquí, ustedes ven este empedrado que hay aquí, ¿no? Son las células nodrizas, como decía María. Y pusimos células indiferenciadas y aprenden a ver. Esto es una colonia indiferenciada creciendo sobre esto. ¿Sí? Y vean, este experimento es plástico, células madre embrionarias y el medio. Ya no están las células, vean que ya no se ven las células del empedrado. ¿Sí? Es sobrenadante. ¡Boom! Ven las colonias. Entonces, sobrevivimos a no tener los $3,000 y seguimos adelante. Porque si no, y eso que uno quiere hacer más cosas, pero como tú te vas a plantar a hacer, por ejemplo, cell tracking, si a lo mejor todo el equipamiento de eso te pasa de $200,000. ¿Sí? Que lo hagamos otro. Pero esto es para que ustedes siempre en el laboratorio observen. Y siempre es bueno que para todas las clases también les dieran cómo nació esto. Para que ustedes digan, oye, ¿por qué no usamos lo del año que usaron en el 1930? Eso funcionaba. ¿Sí? La técnica de teratoma, la técnica de formación de teratoma es de los años 50. ¿Sí? Ok. Gracias. Nos emocionamos. ¿Preguntas? ¿No? Nos vemos el día miércoles. Que sobre ¿Ah? No, que eso-